¿Qué tal, amigas, amigos? Medianoche de jueves, ya acercándonos al fin de semana. Estamos aquí en Entre Líneas por Radio GPS. A partir de la semana próxima, ya les voy anticipando, vamos a estar en vivo. Esta semana por distintas cuestiones no hemos hecho el programa en vivo, sino hemos hecho una grabación previa. La semana que viene en vivo a la medianoche. Nosotros, editorial, después algún recorrido y como es un programa medianoche también algunos temas como para descomprimir un poquito. Yo siempre lo digo, cada horario, cada franja horaria tiene su público y sus características. Eh, y por supuesto, por ahí a medianoche se le puede poner un poco más de, si se quiere, no es que no se pueda en otro momento del día, pero a la mañana, como siempre digo, vos estás buscando la noticia inmediata, no tanto de distenderse u ocuparse de otros temas. La idea de nuestro programa es, por supuesto, la editorial del día, con aquella información dura, si se puede denominar de esa manera, y también, por supuesto, ahondar en otros temas o incluso en aquellos que no necesariamente tienen que ver con la coyuntura y un poco el espíritu de cuando fue el expreso nocturno que hicimos en el verano que ya se está despidiendo. Bueno, otra semana o continuidad de la lucha que comenzó la semana pasada de los distintos profesionales, instituciones, transportistas, prestadores en general de las personas con discapacidad. 48 horas de paro, miércoles y hoy jueves, con distintas modalidades. Por ejemplo, hay instituciones, en el caso de nuestra ciudad, que decidieron quizás parar parcialmente, porque también se tiene en cuenta que se está brindando un servicio del que muchos no pueden prescindir, o quizás tener en cuenta más aún el caso de aquellos centros donde son también hogar paralelamente y se necesita la presencia de cierto personal de forma casi permanente. Y también, a diferencia de la semana pasada, voy a hablar del caso de Rufino, pero también lo que sucedió en el resto del país. Hubo actividad en la calle, movilización en nuestra ciudad. En definitiva, la problemática de la discapacidad, que ya viene de largo rato y siempre lo mencionábamos, incluso con una persona me encontré en la movilización local que no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, pues suele suceder. Hoy el mundo es redes y por ahí hay noticias que quienes están ajenos a ellas no trascienden. Y algo que vengo comentando, quizás, y coincido ayer. Había escuchado en un programa del streaming Carnaval que recomiendo y nosotros compartimos y reproducimos varios de sus programas. Uno de los panelistas, pero honestamente no puedo recordar cuál porque yo estaba haciendo paralelamente otras cosas, decía que al estar uno sobreinformado, porque la realidad, porque uno se dedica al periodismo, porque le interesan las noticias, creemos que, esto lo sabe o esto se enteró todo el mundo. No, yo publiqué los videos en vivo de la movilización en Rufino, muchos preguntaban de qué se trata. Y también hay, como vengo señalando, una apatía a que a esto como no me toca a mí directamente, no participo, no me involucro. Y como les decía, hubo movilizaciones y el reclamo este no es nuevo. Hace meses o incluso años, porque también te tiran con esa, durante el gobierno de Alberto. Durante el gobierno de Alberto, incluso acá en Rufino, hubo paros y movilizaciones. Y como recordamos, tiene que ver con el atraso en los pagos a prestadores, de financiamiento del sistema y el riesgo de interrupción de servicios esenciales. Peligran a más de 100 hogares en todo el país, incluso uno de los que existen acá en la ciudad de Rufino, Santa Francisca. Y tiene que ver justamente con lo que debe proveer PAMI y el plan Incluir Salud, que viene con
desfasaje de meses importantes. Y hablamos de la terapia, del transporte, que pagan monedas también a los transportistas. Son transportes especiales, aparte, diseñados y, si se quiere, reestructurados, para decirlo mejor, para las características de las personas que lo utilizan. La educación especial particular, los centros terapéuticos, los hogares, el acompañamiento, todo lo que hace a la vida cotidiana de las miles de personas con discapacidad y las familias que hay en nuestro país, y gran parte de ellas en la ciudad de Rufino. Se vieron afectadas instituciones clave en todo el territorio, los centros de día, con este paro digo, ¿no? Con diferente modalidad, como dije antes, las escuelas especiales particulares, no las públicas, los transportistas y profesionales. Y el mensaje es claro, este sistema hasta cuándo puede sostenerse sin el financiamiento adecuado. Y por supuesto nos encontramos con la postal más grave el miércoles en la ciudad de Buenos Aires, donde una movilización hasta el Congreso o frente al Congreso terminó otra vez con la represión policial, aplicando el protocolo antipiquetes a personas con discapacidad. Yo ya lo dije en la editorial anterior. ¿Qué pasa? Por un lado, por los que dan la orden, que ya sabemos lo que son. Por la cabeza de ese policía, pero ya el que va a parecer una repetición esto, pero yo sigo sin comprender. Del policía que va y le mete un palo o gasea a alguien que está en silla de ruedas, a alguien que tiene una discapacidad intelectual, algún tipo de dificultad para moverse. ¿Qué pasa por esa cabeza? Hubo golpes, empujones, abuso de violencia, como le decía, bueno, el uso de la violencia, contra los familiares también y las personas con movilidad reducida. Una escena que perturba, que indigna, que da asco. Personas con discapacidad, familias profesionales reclamando estos derechos básicos, y la respuesta estatal es la fuerza. No es un dato menor, no es un episodio aislado, es la lógica en cómo intervienen los conflictos sociales en los últimos tiempos este gobierno. En 2025 el Congreso había avanzado en la Ley de Emergencia de Discapacidad para garantizar el financiamiento y la actualización de prestaciones. La implementación obviamente sigue siendo uno de los puntos principales de este conflicto. Nos comentaban que, por ejemplo, para mayo está previsto cobrar enero de 2026. Y en una situación inflacionaria como la que estamos padeciendo, y decían los prestadores, los profesionales en la nota que hacíamos con los colegas, nosotros mientras tanto mantenemos un edificio en el cual pagamos impuestos, servicios, le pagamos a los profesionales distintos costos que tiene todo esto, pero con un desfasaje. O sea, con ingresos de octubre pagamos marzo. Y el funcionamiento del sistema depende en gran parte de la articulación entre el Estado y prestadores privados e independientes bajo la coordinación de la ANDIS, que fue degradada. Y además, bueno, todo el escándalo de corrupción alrededor de esto, que ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Cuando esa cadena se rompe, atraso, recorte o desregulación, se produce un impacto que es humano. Y la pregunta de fondo, en medio de un ajuste fiscal donde se discute el tamaño del Estado, se discute la casta, que es otra mentira que se está cayendo, el discurso anticasta, donde se discute cómo pasar la motosierra por todos lados, hay recortes que no son una variable más. No es un gasto la discapacidad, es una política de derechos. Y te dicen, ¿qué culpa tenemos nosotros que, porque lo dicen y lo piensan, que una familia tenga un hijo o una hija con discapacidad? Y veo personas con hijos con discapacidad, acá en Rufino, que defienden las políticas del gobierno. Como por el momento no les tocó y supuestamente ganan bien por lo que te dicen.
Y también, párrafo aparte, que no me importa quién se enoje, los oportunistas. Ya la falta de escrúpulos no tiene límites, en distintas formas de que se representa esa falta de escrúpulos. A los abrazos y a los besos con personas con discapacidad, pero solo para salir en una foto, porque no estuviste en los reclamos anteriores y porque ahora estás en cuanto reclamo, movilización, agrupamiento de personas haya dando vuelta. Y los que están escuchando saben a quién les hablo. Y si se enojan y si saltan es porque se sienten aludidos. Pero es evidente, es muy alevoso. Tal vez esté cayendo en el mismo error que dije antes. Uno, como presta atención a esas cosas o está encima, quizás le parece evidente. Y a una buena parte de la población no. Pero es asqueante. Pero vamos a ser realistas. Hay personas con discapacidad que tienen que ver con lo motriz o quizás con un leve retraso o dificultad en el aprendizaje, en cuestiones vinculadas a lo cognitivo, pero con una buena comprensión de lo que sucede. Y hay personas con discapacidad, incluso mayores de edad, en términos biológicos, por decirlo de alguna forma, pero que su condición no le permite saber qué está sucediendo. Porque cuando marchan con los centros terapéuticos, con los profesionales, los padres lo sabemos. Los padres lo sabemos. Es parte además de las actividades. Pero que se vengan a colgar literalmente a los abrazos, a los besos, y mientras me hago selfie o poso para las cámaras, es muy miserable. Pero bueno, todo esto es una señal de alerta. ¿Hasta cuándo va a resistir esto? ¿Y hasta cuándo se va a tolerar de parte del resto de la sociedad, que mira para otro lado? Porque el colectivo de personas con discapacidad, junto a sus profesionales, instituciones, etc., es importante en cantidad, pero por supuesto, como todos los otros sectores de la sociedad, necesitan un acompañamiento mayor. Seguro me quedó muchas cosas en el tintero, pero bueno, necesitaba, además de comentar lo que sucede en general en el país, lo particular de Rufino y aquellas miserabilidades que aparecen en el medio también, más allá del reclamo en sí. Esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez, estamos por Radio GPS.